Imagina que estás en Washington, D.C., en pleno corazón político, y de repente tienes dos gigantes tecnológicos peleándose por cómo se van a regular los coches que conducen solos. Pues eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo, Uber y Waymo enfrentados, con posturas opuestas sobre un proyecto de ley que puede cambiar quién opera y cómo en las calles de la capital. Espera, Elena. Antes de meternos en la pelea, aterricemos esto. ¿Qué proyecto de ley es este? Porque no es lo mismo una normativa de pruebas que una regulación para operar comercialmente. Bueno, es un proyecto de ley local en el Distrito de Columbia que busca establecer el marco para la operación de vehículos totalmente autónomos, sin conductor humano a bordo, en vías públicas. Es decir, pasa de la fase de pruebas controladas a permitir que estos coches funcionen como un servicio de transporte real, compitiendo con taxis, Uber, Lyft, lo que sea. Y ahí está el meollo, ¿quién puede poner esos coches en la calle y bajo qué condiciones? Vale, entonces es una ley que define las reglas del juego para que los robotaxis operen comercialmente. Y dices que Waymo y Uber están en bandos opuestos. Pero Waymo es de Google, lleva años desarrollando conducción autónoma. Uber, en cambio, tuvo su propio proyecto de autos autónomos, lo vendió, y ahora depende de conductores humanos. ¿No es lógico que tengan posturas distintas? Lógico, sí. Pero lo interesante es cómo lo argumentan. Waymo, que ya tiene experiencia real operando robotaxis en otras ciudades como San Francisco o Phoenix, apoya el proyecto de ley tal como está. ¿Por qué? Porque ya cumple con los requisitos de prueba y certificación que exige. Es decir, las reglas están hechas a su medida, o al menos son un estándar que ellos ya superaron. Para Waymo, este marco regulatorio es un acelerador. Claro, porque si ya tienes la maquinaria rodando, cualquier regulación que ponga una barrera de entrada alta te beneficia. Es como si un examen de conducir muy difícil lo pusiera el que ya sabe conducir. Pero entonces, ¿qué dice Uber? Porque si se oponen, imagino que proponen algo distinto. Exacto. Uber se opone frontalmente. Su argumento principal es que este proyecto de ley, tal como está redactado, va a desplazar a los conductores humanos de forma masiva y, de paso, le va a regalar el monopolio del transporte autónomo a Waymo. Dicen que es una puerta abierta a que una sola empresa controle el mercado, porque solo Waymo puede cumplir los requisitos ahora mismo. Y en lugar de eso, Uber propone un modelo híbrido. ¿Un modelo híbrido? ¿Qué significa eso en la práctica? Porque suena bonito, pero puede ser una manera de frenar la regulación para ganar tiempo. Pues imagina que no eliminas al conductor de golpe, sino que permites que los vehículos autónomos operen pero con un operador humano a bordo durante una fase de transición. O que se establezcan cuotas, un porcentaje de viajes con conductor humano, otro con vehículo autónomo. La idea es que no se produzca un apagón laboral de la noche a la mañana y que haya competencia real, no un ganador único que se lleva todo. Uber lo vende como una alternativa más realista y menos traumática para el ecosistema de transporte. O sea, Uber está usando el argumento de la protección del empleo y la competencia para frenar a Waymo. Pero, ¿es sincero? Porque Uber ha invertido millones en autonomía, y si pudieran, también pondrían flotas sin conductores. Esto suena más a táctica política que a defensa del bien común, ¿no? Sin duda hay una estrategia empresarial ahí. Pero también es cierto que el debate toca un punto real: ¿cómo regulas una tecnología que puede eliminar puestos de trabajo de forma abrupta? La comunidad tecnológica está dividida, y hay grupos de defensa de derechos que alertan de que si no se hace bien, las tarifas pueden subir, el servicio puede ser peor en zonas menos rentables, y los conductores se quedan en la calle sin red de seguridad. No es solo una pelea entre dos empresas, es una decisión política sobre qué tipo de movilidad queremos. Vale, entonces resumiendo, tenemos un proyecto de ley en DC que quiere abrir la puerta a los robotaxis. Waymo lo apoya porque ya está dentro. Uber lo rechaza y propone un modelo híbrido para no quedarse fuera y, de paso, proteger a sus conductores. Y de fondo, está la pregunta de si la regulación va a favorecer al que llega primero o va a proteger al conjunto de la sociedad. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. Y fíjate que esto no es un caso aislado. Lo que pase en Washington, D.C. puede sentar precedente para otras ciudades y estados. Es un laboratorio regulatorio. Por eso la batalla es tan intensa. No se está decidiendo solo quién opera en la capital, sino cómo se va a escribir la regla del juego para toda una industria. Pero vamos a profundizar en la postura de Uber, porque tiene más matices de los que parece. Uber no solo dice no me gusta este proyecto de ley. Su argumento central es que tal como está redactado, el proyecto crea un monopolio de facto para Waymo. ¿Por qué? Porque los requisitos de prueba y certificación son tan específicos que, hoy por hoy, solo Waymo los cumple. No es que otros no puedan intentarlo, es que la barrera de entrada es tan alta que el mercado se queda en manos de quien ya está dentro. Vale, pero ahí hay algo que me chirría. Uber ha invertido millones en conducción autónoma. Tuvo su propio proyecto, lo vendió a Aurora, pero sigue invirtiendo en empresas de autonomía. Si pudieran, también pondrían flotas sin conductor. Entonces, cuando defienden un modelo híbrido, ¿no es más bien una maniobra para ganar tiempo mientras ellos se ponen al día?
Porque suena más a protección de su propio negocio que a preocupación por los conductores. Ahí has dado en el clavo. Y de hecho, Uber no lo esconde del todo. Su propuesta híbrida tiene dos caras. Por un lado, dicen, mantengamos a los conductores humanos en el bucle durante una fase de transición. Que los vehículos autónomos operen, pero con un operador humano a bordo, o establezcamos cuotas, un porcentaje de viajes con conductor, otro con vehículo autónomo. Eso sobre el papel protege el empleo y evita un shock laboral. Pero por otro lado, les da tiempo a ellos para desarrollar su propia tecnología autónoma sin perder el negocio actual. Es una jugada de ajedrez a dos bandas. Entonces, ¿cuál es la lógica económica real para Uber? Porque si el futuro es autónomo, defender un modelo híbrido es como pedir que el futuro llegue más despacio. ¿Les interesa realmente frenar la autonomía o solo quieren asegurarse de no quedarse fuera? La lógica económica es muy clara, el negocio de Uber hoy depende de una red gigante de conductores humanos. Si de repente permites que Waymo opere sin conductores en Washington, D.C., los conductores de Uber se quedan sin trabajo y Uber pierde su principal activo, su flota flexible de conductores. En cambio, un modelo híbrido les permite transicionar gradualmente, mantener a sus conductores mientras desarrollan su propia tecnología autónoma, y cuando estén listos, ellos también podrán operar sin conductores. Es decir, no quieren frenar la autonomía, quieren que la regulación les dé tiempo para llegar a la fiesta sin que la fiesta termine antes de que ellos entren. O sea, que Uber no está en contra de los robotaxis. Está en contra de que Waymo sea el único que pueda operarlos ya. Y el modelo híbrido es una forma de decir, esperad, que yo también quiero jugar, pero necesito tiempo. ¿Y eso es realista? Porque si Waymo ya tiene la tecnología funcionando, ¿por qué iba a aceptar una regulación que la frene? Exacto, y ahí está la tensión política. Uber sabe que no puede competir tecnológicamente hoy, pero sí puede competir políticamente. Y su argumento de proteger el empleo y evitar un monopolio resuena en la opinión pública y entre los reguladores. Porque nadie quiere que una sola empresa controle el transporte de una ciudad. Entonces, aunque la propuesta híbrida de Uber sea interesada, pone sobre la mesa una pregunta legítima: ¿queremos que la regulación acelere la llegada de los robotaxis aunque eso deje fuera a miles de conductores y consolide a un solo ganador? ¿O preferimos un ritmo más pausado que permita competir a más actores y proteger el empleo durante la transición? No es una pregunta técnica, es una decisión política. Y Waymo, claro, no va a aceptar una regulación que le ponga frenos si ya tiene la tecnología lista. Pero entonces, ¿quién gana esta batalla? Porque si el proyecto de ley sale adelante tal cual, gana Waymo. Si se modifica hacia un modelo híbrido, gana Uber. ¿Y el ciudadano? El ciudadano está en medio de todo esto. Porque si gana la visión de Waymo, puede que tengas robotaxis más baratos y eficientes, pero también una dependencia de una sola empresa y una posible pérdida masiva de empleos. Si gana la visión de Uber, la transición será más lenta, pero quizás más ordenada y con más competencia. El debate no es solo técnico, es sobre qué tipo de ciudad queremos. Y por eso este pulso en Washington, D.C. es tan importante, lo que se decida ahí puede marcar el camino para el resto del país. Y si hablamos de Waymo, su postura es mucho más silenciosa, pero igual de reveladora. Ellos apoyan el proyecto de ley tal cual está. No hacen campaña ruidosa, no proponen alternativas. Simplemente están a favor. Y la razón es obvia, ya cumplen todos los requisitos de prueba que exige la ley. Llevan años operando robotaxis en San Francisco, Phoenix y ahora Los Ángeles. Este marco regulatorio no les supone un obstáculo, es un trampolín. Entonces, la postura de Waymo es básicamente, nosotros ya pasamos el examen, así que el examen sea lo más exigente posible, porque así nadie más puede entrar. ¿No es un poco irónico que la empresa que más ha avanzado en autonomía sea la que más quiere reglas estrictas? Porque normalmente los innovadores piden menos regulación, no más. Esa ironía es clave. Y tiene una explicación muy clara: cuando eres el primero, te conviene que la regulación sea alta, porque eso crea una barrera de entrada para los competidores. Waymo no está pidiendo reglas duras por seguridad vial, las está pidiendo porque sabe que solo él puede cumplirlas ahora mismo. Es una estrategia clásica de incumbent advantage: el que ya está dentro pone el listón tan alto que los demás no pueden saltarlo. O sea, que Waymo no defiende el proyecto de ley porque sea el marco regulatorio más justo o más seguro, sino porque es el marco que más le beneficia a ellos. ¿Y eso es malo necesariamente? Porque al final, si las reglas son exigentes, también garantizan que los robotaxis que operen sean seguros, ¿no? Ahí está el dilema de fondo. Por un lado, si una regulación exigente puede garantizar estándares de seguridad altos. Pero por otro lado, si esa regulación está diseñada de tal manera que solo una empresa puede cumplirla, entonces no es una regulación que protege al público, es una regulación que protege al monopolio. Y ese es el debate más amplio que está sobre la mesa: ¿la regulación de vehículos autónomos va a servir para proteger al ciudadano o para consolidar a los que ya llegaron primero? Y en ese debate, la comunidad tecnológica y los grupos de defensa de derechos están divididos, ¿no? Porque unos dirán que la regulación estricta frena la innovación,
Y otros dirán que sin regulación estricta nos exponemos a riesgos y a que las grandes empresas hagan lo que quieran. Exactamente. Por un lado, tienes a los defensores de la innovación, que suelen estar en el ecosistema startup y tecnológico, y que ven esta regulación como una traba burocrática que va a ralentizar el desarrollo de una tecnología prometedora. Por otro lado, tienes a los sindicatos de conductores y a grupos de defensa de derechos civiles, que alertan de que si no se regula bien, las tarifas pueden dispararse en zonas menos rentables, los conductores perderán sus empleos sin red de seguridad, y el servicio puede volverse discriminatorio. No es un debate técnico, es un debate político y social. Entonces Waymo, con su silencio, está apostando a que el proyecto de ley salga adelante tal cual, porque sabe que eso le da una ventaja competitiva enorme. Y Uber, con su ruido, intenta frenarlo para no quedarse fuera. Pero al final, el que decide no es ni Uber ni Waymo, es el regulador. Y el regulador tiene que elegir entre acelerar la innovación con un ganador claro, o ralentizarla para permitir más competencia y proteger el empleo. Y esa decisión, la que se tome en Washington D.C., va a ser observada por todo el país. Porque si D.C. aprueba este proyecto de ley tal cual, otras ciudades pueden seguir el mismo modelo. Y si lo modifica hacia un enfoque híbrido, también sentará precedente. Es un momento bisagra para la movilidad autónoma en Estados Unidos. Vale, todo esto suena muy bien en términos de estrategia empresarial y política, pero bajemos a la calle. ¿Qué significa esto para alguien como yo, que coge un Uber o un taxi en Washington D.C.? Porque al final, el ciudadano de a pie es el que va a pagar las consecuencias, en tarifas, en empleo, en seguridad. Exacto. Y ahí está lo que realmente arriesga la calle. Por un lado, las tarifas. Si Waymo consigue el monopolio, puede fijar precios sin competencia real. Si no hay conductores humanos, el coste del viaje baja, sí, pero ¿quién garantiza que esa bajada llegue al usuario y no se quede en el bolsillo de la empresa? Por otro lado, el empleo. En D.C. hay miles de conductores que viven de esto. Si la transición es abrupta, se quedan en la calle sin recapacitación ni ayudas. Y la seguridad, los robotaxis han demostrado ser seguros en general, pero también han tenido incidentes, y sin un conductor humano que pueda reaccionar, cualquier fallo técnico se convierte en un problema grave. O sea, que el debate no es abstracto. Son decisiones que afectan al bolsillo, al trabajo y a la integridad física de la gente. Y estamos hablando de si permitimos que una tecnología avance a toda velocidad o si la frenamos para que el ecosistema actual se adapte. Innovación versus protección del statu quo, pero con consecuencias reales. Exactamente. Y al final, lo que se está decidiendo es el ritmo del cambio. Porque el futuro autónomo va a llegar, eso parece inevitable. La pregunta es, ¿llegará de golpe, dejando heridos por el camino y consolidando a un solo ganador, o llegará de forma más pausada, permitiendo que la sociedad se adapte, que los trabajadores se reconviertan y que la competencia sea real? Esa es la decisión política que está sobre la mesa en Washington D.C., y que marcará el camino para el resto del país. Cerramos aquí este primer bloque, porque de fondo queda una pregunta que nos va a acompañar: ¿quién controla la tecnología que está reconfigurando nuestras calles? Oye, Elena, todo este debate sobre quién controla los robotaxis, quién pone las reglas, me hace pensar en una pregunta más grande. Si Google, Uber, OpenAI, todas estas empresas están decidiendo el futuro de la movilidad, de la inteligencia artificial, ¿existe alguna alternativa real a que sean solo ellas las que controlen el futuro? Qué buena pregunta, Daniel. Y justo por ahí va el segundo tema que quería traer. Porque si el debate de los robotaxis es sobre quién controla las calles, hay un debate paralelo sobre quién controla la inteligencia artificial que está en la nube, en nuestros dispositivos, en todo. Y sí existe una alternativa, y se llama Current AI. Current AI suena a organización, no a empresa. Dime que no es otro chatbot con buena publicidad. No, es una organización sin ánimo de lucro, fundada en febrero de 2025. Y su objetivo es ambicioso: construir una infraestructura de IA abierta y pública, accesible para todos. Algo así como la World Wide Web de la inteligencia artificial. Es decir, una alternativa a que Google, Meta, OpenAI y compañía sean los únicos que decidan cómo se desarrolla y quién se beneficia de la IA. Pues Current AI no es un chatbot con buena publicidad, es un intento serio de crear lo que ellos llaman la World Wide Web de la inteligencia artificial. Una infraestructura pública abierta que cualquier persona, cualquier cultura, cualquier país pueda usar sin depender de los gigantes tecnológicos. Y no es solo una idea, ya han hecho cosas concretas. Vale, pero antes de que me cuentes lo que han hecho, necesito entender una cosa. Dices que es sin ánimo de lucro, fundada en febrero de 2025, o sea, tiene apenas unos meses. ¿Quién la financia? Porque mantener infraestructura de IA es carísimo. Y si el dinero viene de las mismas empresas de las que quieren independizarse, entonces el modelo se cae. Buena observación. La financiación es clave y Current AI lo sabe. Por ahora operan con una combinación de subvenciones de gobiernos y fundaciones filantrópicas, y tienen muy claro que no quieren aceptar dinero corporativo que venga con condiciones. De hecho, su modelo de gobernanza está diseñado para evitar precisamente eso,
que un solo actor, público o privado, pueda tomar el control. Es una estructura multistakeholder con representación de gobiernos, sociedad civil, comunidad técnica. El objetivo es que las decisiones no las tome una junta directiva amiga de los inversores, sino un consejo diverso. O sea, un modelo de gobernanza parecido al de Wikipedia o al de Linux, donde nadie es dueño pero todo el mundo puede contribuir. ¿Pero eso escala para IA? Porque mantener modelos de lenguaje grandes, con sus centros de datos y su consumo energético, no es como mantener una enciclopedia colaborativa. Los costes son órdenes de magnitud mayores. Ahí está el desafío real. Y Current AI no pretende competir con OpenAI o Google en el mismo terreno de los modelos mastodónticos. Su apuesta es diferente: construir una infraestructura descentralizada, donde los modelos puedan ejecutarse en dispositivos locales, sin necesidad de estar conectado a la nube de una gran empresa. Y ya han dado un paso enorme en esa dirección con Suno Sutra, un dispositivo offline que ejecuta IA en 22 idiomas indios. Espera, que eso es exactamente el siguiente punto del que quería hablar. Pero antes de saltar a Suno Sutra, dime, ¿cómo garantizan que ese modelo open source, ese chatbot de código abierto que ya han lanzado, no acabe siendo copiado y explotado por una empresa privada? Porque el código abierto es bonito, pero muchas veces las grandes tecnológicas lo usan, lo mejoran, y cierran la puerta. Pasa con Linux, pasa con muchas cosas. Tienes toda la razón, y es un problema real en el mundo del open source. La clave está en las licencias. Current AI utiliza licencias que obligan a que cualquier mejora o derivado del software se mantenga abierto. Es decir, si una empresa coge su código, lo mejora y lo quiere usar comercialmente, tiene que liberar esas mejoras también. No es una licencia permisiva al estilo MIT, es una licencia copyleft pensada para que el ecosistema se mantenga abierto. Además, al ser una infraestructura pública, los datos de entrenamiento y los modelos también son públicos, auditables. No hay caja negra. Vale, entonces licencias copyleft, gobernanza multistakeholder, financiación filantrópica, suena bonito sobre el papel. Pero el caso de Wikipedia demuestra que mantener la neutralidad y la independencia es una lucha constante. ¿Qué hace Current AI para que no acabe siendo un proyecto que solo habla inglés y sirve a los intereses de Occidente? Porque el nombre ya es en inglés, y eso me genera dudas. Y es una duda legítima. De hecho, esa es precisamente una de las razones de ser de Current AI: evitar que la IA se convierta en una herramienta que solo entienda inglés, solo refleje la cultura occidental, y solo funcione si tienes conexión a Internet y un smartphone caro. Por eso su primer gran proyecto, Suno Sutra, se centra en la India, con 22 idiomas locales, muchas veces lenguas que los modelos comerciales ignoran porque no son rentables. La idea es que la IA no deje a nadie atrás por razones lingüísticas o culturales. No quieren ser otra herramienta del norte global para el sur global. Eso me parece muy potente, pero también muy ambicioso. Porque construir modelos para 22 idiomas, muchos de ellos con pocos recursos digitales, es un trabajo ingente. ¿Y cómo colaboran con el gobierno indio sin que eso los convierta en un brazo del Estado? Porque los gobiernos también tienen sus propios intereses. La colaboración con el gobierno indio es puntual y está acotada al desarrollo de Suno Sutra. No es que el gobierno controle la organización, es que hay un interés compartido en llevar IA a comunidades que hoy no tienen acceso. El gobierno indio aporta datos lingüísticos, infraestructura local y conocimiento del terreno. Current AI aporta la tecnología abierta y el modelo de gobernanza independiente. La clave es que el resultado no es propiedad del gobierno ni de Current AI, es un bien público. Cualquiera puede usarlo, modificarlo, mejorarlo. O sea, están intentando hacer con la IA lo que Tim Berners-Lee hizo con la web, crear un estándar abierto que no sea de nadie y sea de todos. Pero no es ingenuo pensar que las grandes tecnológicas van a dejar que eso prospere sin intentar absorberlo o bloquearlo, porque al final, el poder económico y político lo tienen ellas. No es ingenuo, es una batalla cuesta arriba, sin duda. Pero la historia demuestra que los modelos abiertos y públicos pueden sobrevivir si tienen suficiente apoyo institucional y comunitario. Mira Linux, mira Wikipedia, mira el mismo protocolo HTTP. No han eliminado a los gigantes, pero han creado un contrapeso, un espacio que no está controlado por intereses privados. Current AI aspira a ser ese contrapeso para la inteligencia artificial. Y aunque el camino sea difícil, la alternativa es aceptar que Google, Meta y OpenAI decidan qué IA usamos, en qué idiomas y con qué valores. Entonces, resumiendo, Current AI es un intento de construir una alternativa pública y abierta a la IA corporativa, con gobernanza independiente, licencias copyleft, y un primer proyecto concreto en India. Y todo esto, en solo unos meses desde su fundación. La pregunta es si tendrán la tracción suficiente para escalar. Pero al menos, existe la opción. Y eso ya es algo. Exacto. Y fíjate en la conexión con el tema anterior, en los robotaxis, el debate era quién controla las calles. Aquí, el debate es quién controla el conocimiento y las herramientas del futuro. En ambos casos, la pregunta de fondo es la misma: ¿dejamos que sean unos pocos gigantes los que decidan, o construimos alternativas públicas que garanticen que nadie se quede atrás? Current AI no va a derrotar a Google mañana,
pero demuestra que otra forma de hacer IA es posible. Vale, hablemos de Suno Sutra. Dices que es un dispositivo offline que ejecuta IA en 22 idiomas indios. Pero explícame, ¿qué significa dispositivo offline exactamente? ¿Es un aparato físico, como un altavoz inteligente, o es otra cosa? Es un dispositivo físico, sí. Piensa en un pequeño módulo como una Raspberry Pi optimizada, que viene precargada con modelos de lenguaje y reconocimiento de voz. No necesita conexión a Internet para funcionar. Lo enciendes, hablas en tu idioma local, y la IA responde. Está diseñado para comunidades rurales o zonas sin conectividad, donde tener un smartphone con datos es un lujo. O sea, es llevar inteligencia artificial a lugares donde ni siquiera llega el 4G. Eso es interesante, pero dime, ¿realmente funciona bien en 22 idiomas? Porque los modelos comerciales como ChatGPT o Gemini tienen problemas incluso con idiomas europeos minoritarios. ¿Cómo han conseguido que funcione en lenguas indias que muchas veces ni siquiera tienen corpus digitales grandes? Ahí está la gracia del proyecto. No han partido de cero. Han colaborado con el gobierno indio, que ya tenía iniciativas de digitalización lingüística, y con comunidades locales que han aportado datos orales y escritos. Además, los modelos son mucho más ligeros que los mastodónticos de OpenAI. Están optimizados para ejecutarse en hardware modesto. No hacen todo lo que hace GPT-4, pero hacen lo esencial: entender preguntas, dar respuestas, traducir, asistir en tareas básicas. Y lo hacen en lenguas como el tamil, el telugu, el bengalí, idiomas que los gigantes tecnológicos ignoran porque no hay mercado publicitario detrás. Entonces, no es que hayan construido un modelo que compite con ChatGPT en 22 idiomas. Es que han construido un modelo que hace cosas útiles en idiomas que ChatGPT ni siquiera intenta. Pero, ¿y la calidad? Porque si la IA responde con errores o suena robótica, la gente no la va a usar. La calidad es suficiente para ser útil, no para ser perfecta. Y ese es un cambio de mentalidad importante. No necesitas que la IA escriba poemas en tamil. Necesitas que un agricultor en una aldea pueda preguntar en su idioma sobre el tiempo, sobre precios de cultivos, sobre cómo acceder a un subsidio, y recibir una respuesta comprensible. Suno Sutra está diseñado para eso, para tareas concretas en contexto local, sin depender de la nube. Y como el modelo es abierto, cualquier comunidad puede mejorarlo, añadir más datos, corregir errores. Vale, eso suena bien sobre el papel. Pero cambiemos de perspectiva. Yo soy un oyente en España, en México, en Argentina. ¿Por qué me debería importar un dispositivo que funciona en 22 idiomas indios? ¿Qué relevancia global tiene esto? Porque demuestra algo que parece obvio pero que los gigantes tecnológicos ignoran: que la IA puede y debe funcionar sin conexión a Internet, en cualquier idioma, y con hardware asequible. Si esto funciona en la India, el mismo modelo se puede replicar en comunidades indígenas de Latinoamérica, en zonas rurales de África, en regiones de Europa donde se hablan lenguas minoritarias. Suno Sutra es un piloto, una prueba de concepto de que una IA descentralizada, accesible y respetuosa con la diversidad cultural es posible. Y eso es relevante para cualquiera que no quiera que el futuro de la inteligencia artificial lo decidan 4 empresas en Silicon Valley. O sea, que no es solo un proyecto bonito para ayudar a la India. Es un modelo de cómo debería ser la IA en cualquier parte del mundo, local, offline, abierta, y en tu idioma. Pero entonces, ¿qué obstáculos reales tiene esto para escalar? Porque si es tan buena idea, ¿por qué no lo está haciendo todo el mundo? El principal obstáculo no es técnico, es económico y político. Los gigantes tecnológicos no tienen incentivos para hacer esto. Su negocio se basa en la conexión permanente, en la recolección de datos, en la publicidad personalizada. Un dispositivo offline que no recopila datos y que funciona en idiomas sin mercado publicitario no les interesa. Además, mantener modelos ligeros que funcionen bien en hardware modesto requiere una ingeniería muy cuidadosa, y eso no es tan glamuroso como entrenar un modelo mastodóntico. Current AI demuestra que hay otra vía, pero necesita financiación pública y apoyo institucional para no quedarse en un experimento. Entonces, Suno Sutra es como el teléfono de baquelita, de la IA, hace lo justo, sin florituras, pero funciona donde otros no llegan. Y lo interesante es que demuestra que la barrera lingüística y cultural no es un problema técnico irresoluble, es una decisión de negocio. Si quisieran, los gigantes podrían hacerlo, pero no les sale a cuenta. Exactamente. Y ahí está el mensaje de fondo: la inteligencia artificial no tiene por qué ser un monolito en inglés controlado desde la nube. Puede ser plural, local, y estar en manos de las comunidades. Suno Sutra es un ejemplo pequeño pero muy potente de que otro modelo de IA es posible. Y eso, para cualquier oyente global, debería ser una noticia esperanzadora. Sabes, Elena, ahora que lo veo en conjunto, me doy cuenta de que hemos estado hablando de 2 historias que parecen muy distintas, pero que en el fondo son la misma pregunta. Exacto. Por un lado, la batalla en Washington DC por quien pone los robotaxis en la calle. Por el otro, Current AI intentando construir una inteligencia artificial que no dependa de los gigantes tecnológicos. En ambos casos, el dilema es el mismo: ¿quién controla la tecnología que está reconfigurando nuestra vida cotidiana?
¿Un puñado de empresas con sus propios intereses, o la sociedad en su conjunto? Y en ambos casos, la decisión no es técnica. No es un problema de si la tecnología funciona o no. Es político y cultural. Decidir si los robotaxis operan mañana o dentro de 5 años, o si la IA se construye en abierto o encerrada en servidores privados, eso no lo decide un ingeniero. Lo decide cómo nos organizamos como sociedad. Y esa es la idea con la que me gustaría que nos quedáramos. Que estas no son decisiones que toman otros en salas de juntas lejanas. Son debates que están ocurriendo ahora en ciudades como Washington DC, en organizaciones como Current AI, y que van a definir cómo nos movemos, cómo aprendemos, cómo nos comunicamos. No son futuros lejanos, son decisiones que se están tomando hoy. Y la pregunta que nos queda a cada uno es, ¿queremos dejar que otros decidan por nosotros? ¿O queremos tener voz en cómo se construye ese futuro? Porque al final, tanto en la calle como en la nube, la tecnología no es neutral. Lleva incorporados los valores de quienes la diseñan y de las reglas que la permiten. Ahí lo has clavado, Daniel. La tecnología no es neutral. Y nosotros, desde nuestra posición, podemos al menos entender que está en juego. Eso ya es un primer paso.